Capítulo 18. Vacío. 8:47 de la noche del mismo domingo. Sofía y el profesor aún no habían regresado a casa. Los pasillos estaban desolados, al igual que la habitación de quienes tenían el papel de padres en ese hogar. La hermana de Adiel estaba ya dormida, y Lain, por otra parte, seguía con su costumbre de levantarse antes de dormir, solo para verse al espejo. Pero, ¿qué espejo? Ahora ella debía salir a uno de los pasillos que conectaba con la habitación de Adiel, pues en ese pasillo se encontraba un espejo colgado, igual de grande que el que ella tenía en su anterior hogar. Y es así como Elaine, una entidad cuyo comportamiento difícilmente se podría calcular, se encontraba caminando lentamente por los pasillos de la casa. A su paso entre las ventanas, la luz de la luna iluminaba su figura, dando a esta un tono peculiar, como si la forma de recibir y reaccionar a la luz fuese distinta a la de las personas, pues su cuerpo parecía emitir un brillo muy tenue, un azul más cerca de ser blanco. Sus ojos resaltaban. Su pupila negra contrastaba ante el brillo fluorescente de un púrpura claro alrededor de este. Era una mirada mucho más intensa de lo que ya era ante los demás. Adiel podía verla, siempre la miraba, pues imposible era para él no percatarse de tal presencia por la noche, aunque éste estuviese profundamente dormido. La sola presencia de Elaine en este estado, tan cerca de su habitación, era suficiente para despertarlo. Para Adiel era como seguir soñando. Nunca se había atrevido a hablarle cuando le miraba en esa condición. Se sentía surrealista, divino, inalcanzable, un ángel. Justo ese día la miró comportándose como una chica normal, quejándose y haciendo berrinche a solas por tener que suplir las tareas del profesor y Sofía. Por supuesto, sigue siendo Elaine, la misma Elaine de esta tarde, se decía a Adiel a sí mismo. Este la continuó mirando, notó el brillo de sus ojos, era sin duda una escena de pintura. Adiel no podía parpadear y poco a poco su visión se fue oscureciendo, dejando únicamente a su vista esos intensos ojos que se reflejaban en el espejo. En la absoluta oscuridad, estos intensos ojos se cerraron un momento y al abrirse nuevamente, estos apuntaban a Adiel. En ese momento él parpadeó y recuperó algo de luz del entorno, viendo nuevamente la figura de Elaine, quien estaba en pijama. Un pijama compuesto por una camisa manga larga y un buzo, ambos de color azul claro. Con su mano izquierda llevaba abrazada una almohada en su pecho y con su mano derecha traía arrastrando su cobija. Ambas miradas se habían conectado y se mantuvieron en silencio sin desviarse por un momento. Elaine inclinó su cabeza a un lado, dejando deslizar su cabello a su rostro, tapando así uno de sus ojos y afinando el otro, como un águila agudizando su vista a su objetivo. ¿Qué es lo que piensas al verte al espejo todas las noches?, preguntó Adiel. Curioso, creí que nunca lo preguntarías. ¿Qué tal si tratas de adivinar?, le preguntó Elaine. Adiel se levantó de su cama y se sentó en la esquina de esta. Miró a los ojos de Elaine y luego miró al suelo. Un ángel, un dios, una entidad, un ser de otra realidad que ha vivido mucho, que hizo un berrinche por cocinar esta tarde. Si lo veo de esa forma, ustedes no son tan distintos a nosotros. Tu conciencia, tus sentimientos, tus alegrías y tristezas, o más concretamente en tu caso, el vacío, ¿no es así? Elaine giró su cuerpo y miró nuevamente al espejo. Vacío, ¿verdad? Pero dime, ¿sabes en verdad qué es el vacío? Es decir, a lo largo de mi existencia pude ver y confirmar una y otra vez como todos nosotros, los seres pensantes, somos copias del pasado. Todo lo que decimos, nuestras ideologías, nuestras teorías, nuestra inteligencia, viene de lo que alguien más dijo o enseñó, decía Elaine mientras con una sonrisa expresaba desilusión. Adiel se mantenía en silencio. Esta vez solo la escucharía. Cuando noté estos patrones de conducta, yo me perdí a mí misma. ¿Quién soy? ¿Quién fui? ¿Quién seré? Vivir tanto parece el sueño de muchos en este mundo, pero ¿qué tiene de bueno? Mis primeros años de vida eran muy feliz. Tenía el máximo poder entre los míos. Nací privilegiada. Mi autoridad estaba por encima de quien sea. Yo era importante. Yo era especial. Los ancianos que nos educaban tenían rasgos de conducta muy marcados. Cuando estos fueron reemplazados por la nueva generación, estos rasgos seguían vigentes en ellos. Claro que con ligeros cambios, pero estos venían por la mezcla de lo que escucharon de otros ancianos. Ese día me retiré a dormir temprano. Yo tuve un sueño. En ese sueño pude verme a mí misma, como si fuese retirada de mi cuerpo. Pude verme hablando con niños de la nueva generación. Yo daba un discurso en el cual usaba frases, palabras y expresiones que había visto de mis mentores. Una cosa es hacerlo naturalmente sin pensarlo, pero verte a ti mismo hacerlo es otra historia, Adiel. Sentía que no tenía identidad. Me miré con desprecio, con asco. ¿Quién es ella? Le grité que se detuviera. En ese momento desperté.
Estaba agitada, por lo que decidí levantarme. Fue entonces que me vi al espejo. Era lo más parecido a verme a mí misma desde fuera como en el sueño. Esa noche me hice tantas preguntas. El tiempo pasó, conocí este mundo, el de los humanos. Fue la misma historia aquí. Lo más cerca que llegué de una conclusión para sentirme yo, sentirme en verdad yo, fue dejar todo lo aprendido. Las frases, los gestos, la voluntad, la motivación. Adiel, ¿sabes? Esto es el verdadero significado de estar vacío. El silencio nuevamente se presentó entre los dos. Adiel estaba confundido. Las personas suelen tener muchos problemas con los sentimientos, pero por lo general estos están predominados por el dramatismo, la victimización, un chisme, un mero espectáculo de desgracia voluntaria, se decía Adiel a sí mismo. Lo de Elaine es distinto, es auténtico, no busca lástima, consuelo, ni que alguien le extienda una mano. Ella en verdad está hundida en el existencialismo. Al saberlo y confirmarlo todo, ella es la prueba legítima de que la ignorancia nos puede llevar a la felicidad más fácil, a diferencia del conocimiento absoluto. Pero algo no está bien. Si esto es auténtico, ella no debería estar aquí. No nos estaría siguiendo este juego. No le importaría en lo más mínimo el segundo ángel ni lo que éste haga. A ella ni siquiera le interesaría seguir existiendo. Elaine, ¿será posible que...? Todo esto es lo que cruzaba en la mente de Adiel, quien quería más que nunca hacer algo por ella, pero el solo hecho de pensar que puede hacer algo era inútil, imposible, innecesario. Elaine, ¿por qué sigues viva?, le preguntó Adiel. Elaine dirigió su intensa mirada a Adiel. Este sentía que sus ojos eran impregnados del potente brillo de los ojos de Elaine. Una sensación muy pesada recorrió su cuerpo. La tensión en él era tal que su respiración comenzó a dificultarse. Elaine retiró la mirada de Adiel, se miró una vez más al espejo y se retiró a su habitación. Adiel pudo respirar nuevamente y exaltado se recostó mientras controlaba su agitada respiración. En el pasillo, Elaine recorría el camino a su cuarto. Solo sus ojos podían verse. Las nubes ocultaron el brillo de la luna, haciendo desaparecer aquella intensidad en la mirada de Elaine. Una mirada más humana, ojos más tiernos, los cuales cerró y una escena del pasado regresó a su mente. Era aquel momento en el que Luciret activó las joyas con las que aniquiló todo su mundo. Entonces Elaine se decía a sí mismo, de manera que es aquí el momento en el que moriré. ¿Quiero morir? Sí. ¿Quiero dejar de existir? ¿Verdad? Después de todo, ¿qué sentido tiene seguir existiendo? Aquí no hay nada. En ese instante, el joven mensajero se lanzó frente a ella para protegerla. ¿Por qué? ¿Por qué alguien en este egoísta mundo tendría la intención de salvar a otro? ¿Crees que soy de los que actúan sin una razón? Fueron las palabras del mensajero a Elaine, quien mostró una de las 13 joyas. Era la que se materializó al desvanecer la primera esfera que mantenía sellado a Luciret. La onda de luz tocó tierra y tras ello una onda explosiva comenzó a erradicar no solo el castillo, sino que todo su mundo. Elaine abrió sus ojos tras recordar esta escena. Vio a la ventana cuando las nubes dejaron una vez más pasar la luz de la luna, las cuales a través de las grietas en el vidrio, en contraste a los ojos de Elaine, simulaban las lágrimas en su rostro. Una vez en su habitación, se recostó, dejando su almohada y cobija en el suelo. Una mirada vacía poco a poco comenzó a cerrarse, entrando al fin en el sueño. Por otra parte, Adiel se preguntaba si en verdad era posible entenderse con ella. ¿Cómo justificar y hacer notar su propia existencia ante algo como eso? No es justo, no hay forma. Tendría que vivir miles de años también. La sola idea es abrumadora. Pero, ¿y el profesor? ¿Por qué él se siente tan normal con todo esto? No he notado prejuicios en él, ni de ellas a él. Bueno, siempre está muy relajado, muy fresco. De alguna manera se acopla a ellas, o serán ellas quienes se acoplan a él. Adiel seguía sumergiéndose en sus pensamientos. Comenzó a preguntarse si fue buena idea tener esa plática con ella. ¿Cómo debería hablarle al día siguiente? ¿Seguiría todo normal? ¿Fingir quizás que nada ocurrió será lo correcto? A todo esto, ya es muy tarde. El profesor y Ninuska no han regresado. ¿A dónde demonios se metieron? ¿Qué estarán haciendo? No es la primera vez que hacen esto. ¿Qué tipo de conversaciones habrán llegado a tener esos dos? En ocasiones, el profesor pareciera transmitir una sensación como la de ellas. Bueno, es un adulto, ha vivido más experiencias que yo. Quizás por ello también me da la sensación en ocasiones de ser alguien lejano, sin mencionar que es particularmente muy listo. Bueno, no ganaré nada pensando más por esta noche. Lo mejor será dormir de una vez, se decía Adiel a sí mismo. Eran las 8:45 de la madrugada cuando este al fin comenzó a conciliar el sueño. Pero entonces el sonido de la puerta principal abriéndose lo despertó. Oh, sí, parece que al fin llegaron. ¿Pero por qué tan tarde?
Adiel, a punto de ceder al sueño, se levantó para ver si en verdad eran ellos. Pudo notar que la silueta de ambos estaba muy junta una del otro, como si viniesen abrazados. ¿Pero qué? Se cuestionó Adiel, pues al esclarecerse la silueta por la luz de la luna, el brillo de Sofía, uno amarillo casi blanco, reveló aquella escena fuera de lugar. El profesor venía apoyándose en el hombro de Sofía. Ambos venían cubiertos de sangre. En el rostro de Sofía podía verse una expresión de ira y depresión. En cambio, en el del profesor se le podía ver tan relajado como siempre, dentro de lo que cabe para alguien que viene herido. ¿Qué es esto? ¿Qué les ocurrió? ¿Fue el segundo ángel? Profesor, Sofía. Ninochka dirigió su mirada a Adiel. Sus miradas conectaron. Adiel esperaba una respuesta mientras analizaba lo que estaba viendo. La luz de la luna se posó nuevamente sobre ella. Sus ojos brillaron en un tono rojo vino intenso y profundo. Duerme, hijo mío. Adiel perdió el conocimiento al instante. Al amanecer, este despertó tranquilamente. Fue a cepillarse los dientes, vistió el uniforme y escuchó que le llamaban. Adiel, Samantha, es hora de desayunar. Vengan o se les hará tarde, decía Sofía desde la cocina. Adiel comió su desayuno, tomó su maletín y se retiró a la salida. Cuando entonces lo miró. Esto es... Adiel miró en el pasillo, de forma muy ínfima, una ligera mancha de sangre con señales de haberse intentado limpiar, como si fuese lo que quedó, de quizás un intento de eliminar evidencias o rastros de algo. Adiel recordó entonces lo que ocurrió en la madrugada. Sintió miedo. ¿Quiénes eran? ¿Con quiénes estaba viviendo? ¿Qué está haciendo? ¿Está seguro con ellos? Todo esto borbandeaba la mente de Adiel, pues ya era evidente que lo ocurrido no fue un sueño.